Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Estamos viendo una sesión bastante curiosa, la verdad, porque estamos viendo cómo los índices no están siguiendo ninguna correlación. Estamos viendo cómo el IBEX 35 está cayendo con bastante fuerza, sin embargo, estamos viendo cómo el DAX cae con mucha fuerza y a la vez los índices en Estados Unidos están prácticamente planos. La caída en el IBEX 35 se está debiendo principalmente al castañazo que se está metiendo la cotización del BBVA, que ha anunciado que va a realizar o que tiene las intenciones de realizar una OPA hostil. Sin embargo, en Estados Unidos hemos conocido a las 2:30 de la tarde el dato de las peticiones de subsidios por desempleo. Y en principio han salido por encima de lo esperado, es decir, eso sería malo para la economía porque está habiendo mayores peticiones de subsidios de personas que están desempleadas, es decir, está aumentando ese desempleo en Estados Unidos. En principio, pues ya estamos viendo cómo, ya hemos visto en las últimas semanas, cómo los datos que pueden ser negativos para la economía se lo toma bien la bolsa. De momento está bastante plano, pero cuidado porque hay una línea muy fina que quizás diferencia entre los datos son malos pero no muy malos y eso es positivo para la bolsa, y los datos son excesivamente malos y eso puede acabar siendo también malo para las bolsas. Recordad lo que decíamos y comentábamos de las anteriores reuniones de la Fed. No pasaría nada si estamos viendo que el empleo se mantiene fuerte y pueden empezar a bajar los tipos de interés porque ven cómo la inflación se está reduciendo. Pero si estamos viendo cómo la inflación no se está reduciendo al ritmo que estaban ellos esperando y encima estamos viendo cómo los datos económicos empiezan a ser negativos, pues de nuevo, ¿dónde nos lleva todo? A esa encrucijada que venimos comentando en los últimos meses ya. Así que bueno, esa es la situación que tenemos ahora mismo y que explica quizás el movimiento que estamos viendo en los índices. Ahora mismo en Estados Unidos estamos en una clara indecisión una vez que nos acercábamos a esa zona de los 5.200 puntos, donde teníamos esa clara resistencia. Y el IBEX 35, cuando parecía que ya superaba esa zona tan buena de los 11.100 puntos, que quizá nos podría marcar que nos íbamos a marcar nuevos máximos, y en el gráfico, pues hoy la noticia del BVA ha sido un jarro de agua fría y está provocando caídas cercanas al 1%. Así que bueno, como decimos, esa situación que tenemos ahora mismo. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Bank Inter, que ha mantenido muy bien la tendencia alcista. Vamos a ver que podemos rascar el gráfico si notamos alguna debilidad o si por el contrario puede seguir manteniéndose al alza. La segunda de las acciones que vamos a analizar es PharmaMar, que hemos visto un rebote el cual veníamos esperando. Ahora vamos a ver si tiene o puede tener continuidad las siguientes sesiones. Y la tercera de las acciones es una de las acciones fundamentales, un pilar clave para el IBEX 35, que es Inditex, y que cuidado porque con la caída de hoy se puede empezar a complicar esa tendencia alcista que venía acompañando al valor desde hace bastantes semanas. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Bank Inter. Como siempre, analizaremos gráficos desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, tenéis el enlace en la descripción para los que queráis, entréis y de forma gratuita podáis ver estos gráficos en tiempo real también, como decimos, de forma gratuita. Fijaros, vamos a comenzar por la cotización de Bank Inter. Hemos visto una subida muy vertical desde el mes de febrero. Fijaros, de mínimos a máximos, una subida del 40%, pero si echamos la vista atrás, vemos cómo llevaba clarísimamente con una tendencia alcista ya en el largo plazo desde octubre de 2020, donde vimos ese doble suelo para comenzar esa tendencia alcista tan positiva. Fijaros como la media 200 había actuado en varias ocasiones como soporte muy positivo, aquí lo pusimos en duda y luego de nuevo retomamos las subidas y de hecho los últimos meses con mayor verticalidad. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues bien, fijaros cómo ahora llevamos 3-4 sesiones que parece que ha frenado la subida en el gráfico, pero tampoco estamos viendo una corrección, simplemente estamos viendo un movimiento lateral apoyado sobre la media móvil de 6 sesiones. Eso es buena señal porque es su principal soporte y vemos que no lo perfora, puede consolidar la subida, rebajar la sobrecompra y puede mantenerse al alza. Ahora pues parece que la zona del 760, 759 aproximadamente es su principal resistencia. Superarla quizás nos marcaría que continúa con la escalada después de esa pausa en la subida. ¿Qué debemos vigilar ahora mismo? Lo primero, el volumen. Fijaros, las dos últimas sesiones que podríamos decir que han sido de corrección, el volumen ha sido muy bajito. Eso es buena señal, eso es lo que está haciendo, permitiendo que no veamos
una corrección más importante. Aquí sí que es verdad que el viernes de la semana pasada vimos una vela envolvente bajista con muchísimo volumen, pero la media móvil de 6 sesiones salió al rescate. Eso que ha permitido seguir viendo un movimiento lateral. Ya con un panorama más en el corto medio plazo, fijaros, hay que vigilar esta divergencia. Simplemente vigilarla. ¿Por qué simplemente vigilarla? Porque no estamos viendo una corrección importante. ¿Dónde tendría más riesgo esa divergencia de que se activase, que nos indicase que estamos al final de toda la subida que llevamos viendo desde febrero? Pues quizás si empezamos a perforar los mínimos que veíamos en abril de 2024. Pero es probable que antes de que llegase a esta zona, si viésemos una corrección, nos encontrásemos con la media de 70 sesiones. Es decir, cuidado, si la media 70 no actúa como soporte, señal de que tiene mucha fortaleza la oferta, que podemos ir corrigiendo, que esa divergencia se activaría y que vamos a ver una corrección más importante y como mínimo dejaríamos en pausa toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde febrero. ¿Que habrá que vigilar para pensar que ya la damos por finalizada? La media de 200 sesiones, que ahora mismo está a los 6,13 en el gráfico. Por arriba, pues la verdad que es muy complicado mantener objetivos o pensar dónde puede irse. ¿Por qué? Porque no tenemos nuevos máximos ni zonas de resistencia, porque estamos en máximos históricos. ¿Puede mantenerse al alza? Perfectamente, se puede mantener al alza, y más aún si vemos que las caídas son con el volumen que estamos viendo ahora mismo. Os recuerdo, como siempre, que no estamos grabando el vídeo con la sesión cerrada, es decir, puede que al final el volumen se actualice y tengamos un volumen mucho más alto. Al final de las sesiones suele haber bastante volumen, pero de momento no nos está diciendo nada reseñable el volumen que estamos viendo en la cotización de Bankinter. ¿Que vemos que se consigue mantener por encima de la zona de 760? Pues continuará la tendencia alcista, al igual que vimos por aquí, una paradita para mantenernos al alza. Fijaros cómo aquí se apoyó la banda media de Bollinger, es decir, lo más cercano, el soporte más cercano que tenemos una vez perdido la media de 6 es la banda de Bollinger. Fijaros que ahora mismo coincide también con los máximos que vemos por aquí en abril, el 18 de abril, por lo tanto podríais hasta esa zona. Vamos a coger el gráfico horario a ver si rascamos algo más y fijaros cómo la media de 70 también vemos cómo llevamos toda la semana apoyándonos en ella. Es decir, mientras no pierda la media 70, pues quizás el gráfico horario no nos va a dar una señal clara de debilidad para pensar que vamos a seguir corrigiendo. Y si la perdiese, pues tenemos la media 200. Fijaros como por aquí también se quedó muy cerquita de ella. La media 200, ¿dónde está? En los 7,22. ¿Dónde estaba la banda media de Bollinger? Justamente en esa zona, en los 7,24. Es decir, podríamos corregir hasta esa zona y que desde ahí volviésemos a mantenernos al alza en el gráfico. Vamos a ver el gráfico semanal también. Fijaros, es verdad que las velas que está dejando las últimas semanas no han sido muy positivas, podrían cuadrar perfectamente con velas de indecisión, pero vemos cómo poquito a poco sigue manteniéndose al alza. Y el cierre mensual del mes pasado, fijaros, fue muy positivo, pero de momento el que está dejando este mes podrá ser una vela perfectamente de indecisión, pero todavía queda muchísimo para que finalice el mes, así que no le debemos dar mayor importancia. Vamos con la cotización de Farmamar, que por fin llegó ese rebote que estábamos esperando y se hizo desear, porque llevábamos diciendo mucho tiempo que a ver si veíamos señales negativas que quizás nos hiciesen pensar que sí iba a dar la vuelta, y fijaros cómo así ha sucedido. Desde esta zona de aquí, fijaros, podemos marcar la divergencia entera entre la cotización y el RSI. Costó, porque ya vamos viendo una divergencia muy larga, pero al final consiguió darse la vuelta. ¿Cuál era la primera zona clave que decíamos que nos podría indicar que íbamos a ver un rebote más fuerte? Los 29,65 lo superó y a partir de ahí estaba ya la media de 70 y la zona 31,88. La zona donde está ahora mismo es totalmente clave, porque lo decíamos en el anterior análisis técnico. La media de 70 fue la que nos marcó el final del anterior impulso. Fijaros cómo subió con mucha fuerza, corrigió hasta ahí, actuó como soporte, pero en el impulso siguiente ya no tenía tanta fuerza, volvió a corregir y cuando perdió la media 70 es cuando pum, caímos con mucha fuerza y marcamos nuevos mínimos decrecientes. Ahora estamos sobre ella. Si vemos que consiga mantenerse sobre ella, se apoya, actúa como soporte, es decir, de la zona actual, un apoyo a la media de 70 y a partir de aquí volvemos a repuntar, sería muy positivo y el siguiente objetivo estaría en los 36, que es la siguiente zona clara de resistencia. ¿Por el cambio de estrella media 200? Sí, pero bueno, en lo más reciente que tenemos no ha tenido mayor importancia. Así que verdad que por aquí, fijaros, fue la que nos marcó el comienzo de la caída en febrero de 2023.
pero yo creo que si consigue superar la zona del 31,88 con claridad, viéndose consolidado por encima de la media 70, nos podría marcar un rango de movimiento mayor al alza y eso sería muy positivo. Hoy en principio, fijaros cómo está rechazando esa zona, también lo vimos ayer, llevamos 3-4 sesiones toda la semana viendo cómo rechaza esa zona, es normal, es una zona importante de resistencia y estamos en sobrecompra, es decir, vamos a ver si se consolida un poquito y continuamos con fuerza al alza. Si pierde la media 70, cuidado, porque podría ser una falsa ruptura, pero también nos cuadraría con volver hasta la zona de 29,65 y a partir de ahí ver el impulso. ¿Cuándo pensaríamos que ya se ha acabado el rebote? Si pierde la zona de 29,65. Ahí sí que cuidado porque las señales de debilidad serían claras y nos marcaría como mínimo volvemos a esa zona que teníamos a mitad de abril, en los 26,30 aproximadamente en el gráfico. En el semanal, fijaros, se ve muy bien la clarísima tendencia bajista. Llevamos diciendo ya muchos meses que mientras esto no cambie, que parece que no cambia, el objetivo de toda la tendencia podría estar en el comienzo de toda la subida, alrededor de la zona de los 15. Fijaros, a no ser que esto sea remediante, pero es que no tenemos ninguna señal clara de que esto se pueda dar la vuelta. De momento. Fijaros como aquí estuvimos a puntito de superar esa media 70, hubiera sido muy positivo, pero no lo consiguió. Ahora en el gráfico semanal, pues sí, podría parecer que está formando una divergencia entre los mínimos que veíamos en julio del pasado año y los de abril. Y podríamos ver quizás una vuelta en el largo plazo, puede ser perfectamente, pero para ello debemos superar la media 70. Hasta ahí yo no vería un giro claro en el largo plazo de la cotización de Farmamar. Evidentemente, si ya luego supera los 45, y así que tendríamos la señal clara de que hemos visto un suelo en toda la caída y podría comenzar una nueva fase alcista. De momento, pues no me atrevería a decirlo porque en el corto plazo sí que es verdad que estamos viendo un rebote interesante, pero si echamos la vista atrás vemos como la tendencia es clarísimamente bajista en la cotización de Farmamar, se ve muy bien también en el gráfico mensual, fijaros. Y fijaros como aquí también parecía que estamos haciendo un suelo sobre la media 70 y la media 200, la perforó y cayó con mucha fuerza. Cuidado, no esté pasando ahora mismo algo parecido. Es decir, con este tipo de acciones hay que ir pasito a pasito y no hay que adelantarse a los acontecimientos para pensar, vale, pues a lo mejor me voy a adelantar ya y ese 20% que tendría hasta la confirmación ya lo he ganado si luego se da vuelta. Ya, pero es que a lo mejor corremos el riesgo de que continuemos corrigiendo y vayamos perforando nuevos soportes y nos quedemos atrapados durante mucho tiempo. Es mejor tener paciencia, oportunidades las va a haber por todos los lados, siempre. Y vamos con la última de las acciones, que es Inditex. Fijaros, vimos una subida muy vertical por aquí con la presentación de resultados, subió con mucha fuerza después de una larga tendencia alcista. Aquí quizás vimos la subida especulativa, vimos una caída, repuntó con fuerza, cerramos el gap que tenemos por aquí, ya no consiguió marcar los máximos crecientes, señal de debilidad y corregimos hasta dónde, hasta esa zona clave en la media de 70. ¿Qué decíamos? Si se iba hasta ella, que bueno, que no pasaba nada, la tendencia alcista se mantendría y que incluso podríamos irnos a cerrar el gap que teníamos por aquí, en la zona de los 41, 40, 50 aproximadamente, esta zona de aquí. Tenemos un gap por ahí, pues bueno, quizás estando tan cerca nos podemos ir a cerrarlo y a partir de ahí, después de un largo movimiento de consolidación de toda esta subida, seguir manteniéndonos al alza. ¿Por qué no? Puede pasar perfectamente. Fijaros como aquí también perforó la media 70 y luego repunto con fuerza al alza. Es verdad que anteriormente lo ha hecho muy bien por encima de ella, desde 2022, cuando rompió todo ese movimiento lateral que veníamos viendo desde el año 2014-2015. Pero, como decimos, cuidado, porque aunque pierda la media de 70, no pasaría nada. Fijaros como aquí también vimos algo parecido. Parecía que perdía la media de 70. ¿Dónde se fue? A cerrar el gap que teníamos por aquí. En junio de 2023. Fijaros, hasta esa zona. Ni siquiera lo llegó a cerrar, es decir, entró en el gap y se dio la vuelta. Pues ahora puede llegar a pasar exactamente lo mismo. Y nuestra zona a lo mejor de los 41,50 y a partir de ahí, ¡pum!, darnos la vuelta en el gráfico. No pasaría nada. El riesgo estaría ya si nos mantenemos por debajo de la zona del gap, vemos que intenta atacarla, actúa como resistencia. Eso ya serían palabras mayores y ahí sí que estaría en riesgo toda la tendencia alcista que estamos viendo en la cotización de Inditex. En el gráfico semanal, fijaros cómo la tendencia alcista es clara,
clarísima desde junio de 2022 y mayo de 2022. Ha sido una subida muy vertical, eso sí, fijaros cómo, vamos a cogerlo desde aquí, el mínimo desde febrero de 2022 hasta marzo ha sido una subida del 166%, espectacular para ser una blue chip. Y ahora se ve muy bien esa zona de resistencia siguiente a los 41.50, es decir, se puede apoyar perfectamente en ella. Fijaros cómo en el gráfico semanal no tenemos ninguna referencia clara en las medias móviles, porque la subida ha sido muy vertical. Aquí se apoyó en la banda inferior de Bollinger y continúa al alza. Y ahora fijaros la banda inferior de Bollinger está a los 41.50, es decir, podríamos volver hasta esa zona perfectamente, no pasaría nada y mantendría la tendencia alcista. Tendencias son muy claras, es que es de libro, se empiezan a romper cuando empezamos a ver que ya no consigue marcar nuevos máximos y de hecho empieza a marcar nuevos mínimos decrecientes. Ahora podríamos pensar que no ha marcado un máximo decreciente, un máximo creciente en el gráfico. Sí, pero simplemente estamos creando una pequeña tendencia bajista de corrección, pero la tendencia principal es clarísimamente alcista. Lo que decimos, si perfora esta zona, imaginaros se va hasta los 37.62, volvemos a repuntar hasta los 41 y volvemos a perforar los 37.50, 37.62, ahí ya sí que tendríamos la confirmación de una nueva tendencia bajista, pero de momento puede que estemos simple y llanamente en una corrección dentro de la subida tan vertical que estamos viendo en la cotización de índices. Que ha sido una subida muy vertical y que podría ser una subida especulativa que coincidiese con el final del ciclo. Sí, puede llegar a ser, perfectamente, puede llegar a ser, pero de momento eso simplemente son suposiciones. Y lo que tenemos en el gráfico es lo que ahora mismo tenemos, es decir, no nos debemos adelantar a los acontecimientos. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Quiero ver una cosa con vosotros. Siempre digo, a veces lo digo al principio y luego siempre se me olvida, porque si no, ahora ya no os vais a quedar ninguno. Quiero ver con vosotros el IBEX 35 un momento, para ver en qué situación nos encontramos. Lo vamos a ver el vídeo del domingo, el resumen semanal, pero creo que es muy importante donde estamos ahora mismo. Y lo vamos a ver en un gráfico horario, lo vais a ver mucho mejor. Fijaros cómo después de la subida que hayamos tenido tan vertical, fijaros, habíamos visto una corrección hasta la zona de los 10.500 puntos y hemos vuelto a repuntar hasta esa zona. Y ahora hemos visto una corrección, fijaros, hasta la media móvil de 200 sesiones y hemos vuelto a repuntar. Y nos hemos quedado ahí, en esos máximos, lo que decíamos, no hemos conseguido marcar nuevos máximos. ¿Para qué? Para seguir con las subidas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Fijaros cómo podríamos estar formando aquí una figura de taza y aquí el asa. Y esa va a ser la clave, porque ese tipo de figuras, si se confirman, deberíamos superar la antigua zona de máximos, los 11.100 a 11.200 puntos, de ahí la importancia que decíamos por los 11.100, y tendríamos que proyectar desde este mínimo de los 10.500 hasta los 11.100, es decir, 600 puntos hacia arriba. Eso que nos marcaría una subida muy cercana a casi los 11.800 puntos, 12.000 puntos en el gráfico. De momento nos estamos frenando justamente ahí. Si nos olvidamos esta subida y fijaros, nos quedamos solo en la que estamos viendo esta semana, de nuevo está haciendo una figura de taza con asa. Y aquí es donde quiero llegar, porque aquí va a estar la clave. Fijaros cómo en esta corrección de hoy nos hemos apoyado en la media de 70. Quizás si pierde la media de 70, desactivaría esta taza con asa posible que estaríamos formando aquí, y la desactivación de esta taza con asa nos podría llevar a desactivar el asa de esta taza más grande, lo que podría provocar que no se activase finalmente esa figura y hubiésemos encontrado un techo para como mínimo continuar en el movimiento lateral. Lo quería enseñaros hoy porque así lo veíamos en el gráfico horario, porque en el vídeo del resumen semanal lo vemos en el diario y no se va a ver tan claramente. De ahí la clave, lo que veamos hoy y mañana, totalmente importante, mantenerse sobre la zona de los 11.000 puntos. Si vemos que la perfora y no la recupera, ojito, porque eso nos marcaría que podemos continuar con el movimiento lateral. ¿Y eso dónde nos llevaría? Pues el gráfico diario, evidentemente, hasta la media móvil de 70 sesiones, que es el principal soporte de toda la subida, como veíamos entre enero y febrero. Así que nada, no me enrollo más y ya veremos más a fondo el domingo el análisis de los índices. También veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo esta semana. Os animo a que me digáis las acciones que queráis que analice
Y yo, como siempre, el domingo, pues doy mi opinión de los análisis de esas acciones. Así que nada, muy importante la sesión de mañana. A ver cómo cerramos la semana y a ver quién gana esa batalla. Sí, las subidas del DAX o las caídas del IBEX 35. Parece que los índices en Estados Unidos están ahora mismo entre la espada y la pared. También con esa resistencia tan clara en los 5.200 puntos. De hecho, hoy el DAX ha conseguido marcar nuevos máximos históricos. Así que bueno, se va a poner esto muy interesante para el vídeo del resumen semanal. Os recuerdo, como siempre, creo que hemos visto en este vídeo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.